Capítulo 29. De la prisión. Un error no menos común que contrario al fin social, que es la opinión de la propia seguridad, nace de dejar al arbitrio del magistrado ejecutor de las leyes el encarcelar a un ciudadano, quitar la libertad a un enemigo con pretextos frívolos y en dejar sin castigo a un amigo con desprecio de los indicios más fuertes que le descubren reo. La prisión es una pena que por necesidad debe, a diferencia de las demás, preceder a la declaración del delito, pero este carácter distintivo suyo no le quita el otro esencial, esto es, que la ley determine los casos en que el hombre es digno de esta pena. La ley, pues, señalará los indicios de un delito que merezcan la prisión de un reo, que lo sujeten al examen y a la pena. La fama pública, la fuga, la confesión extrajudicial, la de un compañero en el delito, las amenazas y la constante enemistad con el ofendido, el cuerpo del delito y otros semejantes son pruebas suficientes para encarcelar a un ciudadano. Pero estas penas deben establecerse por la ley y no por los jueces, cuyos decretos siempre se oponen a la libertad política. Cuando no son proposiciones particulares de una máxima general existente en el códice, a medida que se moderen las penas, que se quiten de las cárceles la suciedad y el hambre, que la compasión y la humanidad penetren las puertas de hierro y manden a los inexorables y endurecidos ministros de la justicia, podrán las leyes para encarcelar contentarse con indicios menores. Un hombre acusado de un delito, preso y absuelto, no debería retener nota alguna de infamia. ¿Cuántos romanos acusados de gravísimos delitos, habiendo justificado su inocencia, fueron reverenciados del pueblo y honrados con las magistraturas? Pues, ¿por qué razón es tan diverso en nuestros tiempos el éxito de un inocente? ¿Por qué en el presente sistema criminal, según la opinión de los hombres, prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia a la de la justicia? Porque se arrojan confundidos en una misma caverna los acusados y los convictos. ¿Por qué la prisión es más bien un castigo que una custodia del reo? ¿Y por qué la fuerza interior defensora de las leyes está separada de la exterior defensora del trono y de la nación, siendo así que deberían obrar unidas? Así, la primera, por medio del apoyo común de las leyes, estaría combinada con la facultad judicativa, mas no dependiente de ella, con inmediata potestad, y la gloria que acompaña la pompa y el fasto de un cuerpo militar quitarían la infamia fija como todos los dictámenes vulgares. Más en el modo que en la cosa, pues está probado que las prisiones militares no son tan infamativas en la opinión común como las judiciales ordinarias. Duran aún en el pueblo, en las costumbres y en las leyes inferiores, siempre más de un siglo en bondad a las luces actuales de una nación. Duran aún las impresiones bárbaras y las ideas feroces de nuestros padres, los conquistadores septentrionales. Algunos han sostenido que en cualquier lugar en que se cometa un delito, esto es, una acción contraria a las leyes, puede ser castigado como si el carácter del súbdito fuese indeleble, es decir, sinónimo aún peor que el de esclavo, como si uno pudiese ser súbdito de un dominio y habitar en otro, y que sus acciones pudiesen sin contradicción estar subordinadas a dos soberanos y a dos códices, por lo común contradictorios. Igualmente creen algunos que una acción cruel hecha, por ejemplo, en Constantinopla, pueda ser castigada en París, fundados en la razón abstracta de que quien ofende a la humanidad merece tener toda la humanidad como enemiga, y el aborrecimiento universal como si los jueces fuesen vengadores de la sensibilidad de los hombres, no más bien de los pactos que los ligan entre sí. El lugar de la pena es el lugar del delito, porque allí solo se ven precisados los hombres a ofender un particular para evitar la ofensa pública. Un malvado, pero que no ha roto los pactos de una sociedad de que no era miembro, puede ser temido y por tanto desterrado y excluido, en virtud de la fuerza superior de la sociedad, pero no castigado con la formalidad de las leyes que son vengadoras de los pactos, no de la malicia intrínseca de las acciones.
Los que son reos de delitos no muy graves suelen ser castigados o en la oscuridad de una prisión o remitidos a dar ejemplo con una distante y por tanto inútil esclavitud a naciones que no han ofendido. Si los hombres no se mueven en un momento a cometer los delitos más graves, la pena pública de una gran maldad será considerada de la mayor parte como extraña e imposible acontecerle. Pero la pena pública de delitos más ligeros, ya que el ánimo está más vecino, hará una impresión que desviándolo de estos, lo separe mucho más de aquellos. Las penas no solamente deben ser proporcionadas a los delitos entre sí, en la fuerza, sino también en el modo de ejecutar. Algunos libertan de la pena de un leve delito cuando la parte ofendida lo perdona, acto conforme a la beneficencia y a la humanidad, pero contrario al bien público. Como si un ciudadano particular pudiese igualmente quitar con su remisión la necesidad del ejemplo, ¿cómo puede perdonar el resarcimiento de la ofensa? El derecho de hacer castigar no es de uno solo, sino de todos los ciudadanos o del soberano, y así el ofendido podrá renunciar su porción de derecho, pero no anular la de los otros. Capítulo 30. Procesos y prescripciones. Conocidas las pruebas y calculada la certidumbre del delito, es necesario conceder al reo el tiempo y medios oportunos para justificarse, pero tiempo tan breve que no perjudique a la prontitud de la pena, que, como dejamos sentado, es uno solo de los principales frenos de los delitos. Un malentendido amor de humanidad parece contrario a esa brevedad de tiempo, pero se desvanecerá toda duda si se reflexiona que los peligros de la inocencia crecen más con los defectos de la legislación. Mas las leyes deben fijar un cierto espacio de tiempo tanto para la defensa del reo cuanto para las pruebas de los delitos, y el juez vendría a ser legislador si estuviese a su arbitrio determinar el tiempo necesario para probar un delito. Igualmente aquellos delitos atroces que dejan en los hombres una larga memoria, si están probados, no merecen prescripción alguna a favor del reo que se ha sustraído con la fuga, pero los delitos leves y no bien probados deben librar la prescripción la incertidumbre de la suerte de un ciudadano. Deben librar con la prescripción la incertidumbre de la suerte de un ciudadano, porque la oscuridad en que se hallan confundidos por largo tiempo quita el ejemplo de impunidad, quedando en tanto al reo en disposición para enmendarse. Es suficiente apuntar estos principios, porque el límite preciso puede solo fijarse en virtud de una legislación según las actuales circunstancias de la sociedad. Añadiré únicamente que, probada la utilidad de las penas moderadas en una nación, las leyes que a proporción de los delitos aumentan o disminuyen el tiempo de la prescripción o el de las pruebas, formando así de la misma cárcel o del destierro voluntario una parte de pena, suministrarán una fácil división de penas suaves para un gran número de delitos. Pero estos tiempos no se aumentarán en la proporción exacta de la gravedad de delitos, puesto que la probabilidad de ellos es en razón inversa de su atrocidad. Deberá pues disminuirse el tiempo del examen o aumentarse el de la prescripción, lo cual parecerá una contradicción de cuanto he dicho, esto es, que pueda darse penas iguales a delitos desiguales, valorando el tiempo de la cárcel con el de la prescripción, que antecede a la sentencia como una pena. Al explicar al lector mi idea, distingo dos clases de delito. Es la primera aquella de los más atroces, que empezando desde el homicidio, comprende todas las maldades ulteriores. La segunda es de aquellos delitos menores. Esta distinción tiene su fundamento en la naturaleza humana. La seguridad de la propia vida es un derecho de la naturaleza. La seguridad de los bienes lo es de la sociedad. El número de motivos que impelen a los hombres para atropellar los sentimientos naturales de piedad es con muchos grados menores al de aquellos que, por el ansia natural de ser felices, los mueve a violar un derecho, cuando no encuentran en sus corazones sino en las convenciones de la sociedad. La grandísima diferencia de probabilidad de estas dos clases pide que se regulen con diversos principios. En los delitos más atroces, como más raros, debe disminuirse el tiempo de examen, por lo que se aumenta la probabilidad de inocencia del reo, y debe crecer el de la prescripción, porque de la sentencia definitiva en que se declara a un hombre inocente o culpado, deben extirpar las esperanzas de impunidad, cuyo daño crece con la atrocidad del delito,
Pero en los delitos menores, disminuyéndose la probabilidad de inocencia del reo, debe aumentarse el tiempo del examen y disminuyéndose el daño de la impunidad, debe disminuirse el tiempo de la prescripción. Esta división de delitos en dos clases no debería admitirse si el daño de la impunidad menguase tanto cuanto crece la probabilidad del delito. Adviértase que un acusado de quien no conste ni la inocencia ni la culpa, aunque se haya librado por falta de pruebas, se le debe volver de nuevo a la prisión y sujetar a nuevos exámenes si apareciesen nuevos indicios señalados por la ley, hasta tanto que haya pasado el tiempo determinado a la prescripción del delito. Tal es, a lo menos, el medio que me parece oportuno para defender la seguridad y la libertad de los súbditos, siendo muy fácil que la una no sea favorecida a expensas de la otra. De manera que estos dos bienes de que se compone el patrimonio, igual e inseparable de todo ciudadano, no sean protegidos y guardados el uno por el despotismo manifiesto o disfrazado y el otro por la turbulenta y popular anarquía. Capítulo 31. Delitos de prueba difícil. En vista de estos principios, parecerá extraño al que no reflexione que la razón casi nunca haya sido legisladora de las naciones, que los delitos más atroces o más oscuros y quiméricos, esto es, aquellos de que hay probabilidad menor que sean probados por conjeturas y otros tuviesen interés no en averiguar la verdad, sino en probar el delito, como si el condenar un inocente no fuera un peligro tanto mayor cuanto la probabilidad de la inocencia supera la probabilidad del delito, falta en la mayor parte de los hombres aquel vigor necesario igualmente para los grandes delitos que para las grandes virtudes, porque parece que los unos van siempre a la par con los otros, en aquellas naciones que se sostienen más por la actividad del gobierno y de las pasiones que conspiran al bien público que por su calidad o la constante bondad de las leyes. En estas, las pasiones debilitadas parecen más a propósito para mantener la forma de gobierno que para mejorarla. De aquí se saca una consecuencia importante, y es que en una nación no siempre los grandes delitos prueban su decadencia. Hay algunos delitos que son al tiempo frecuentes en la sociedad y de prueba difícil, y en estos la dificultad de la prueba tiene lugar de la probabilidad de la inocencia, y siendo el daño de la impunidad de tanta menos consideración cuanto la frecuencia de ellos depende de otros principios. El tiempo del examen y el de la prescripción deben disminuirse igualmente. Vemos, sin embargo, que los adulterios, el deleite griego, delitos de prueba tan difícil, son los que, conforme a los principios recibidos en práctica, admiten las presunciones tiránicas, las cuasipruebas, como si un hombre pudiese ser sem y digno de castigo, semi indigno de absolución, donde la tortura ejercita su cruel imperio en la persona del acusado, en los testigos y aún en toda la familia de un infeliz, como con frialdad inicua enseñan algunos doctores que por norma y ley se ponen en manos de los jueces. El adulterio es un delito que, considerado políticamente, trae su fuerza y su dirección en dos causas: las leyes variables de los hombres y aquella fortísima atracción que mueve un sexo hacia el otro, semejante en muchos casos a la gravedad motora del universo, porque como ésta se disminuye con la distancia la, y si la modifica, se modifican todos los movimientos de los cuerpos, la otra casi todos los del ánimo, en tanto que dura su periodo de semejante que en la gravedad se pone en desequilibrio con los impedimentos, pero la atracción con ellos por lo común cobra fuerza y vigor nuevo. Si yo hubiese de hablar a las naciones que se hallan privadas de la luz de la religión, diría que aún hay otra diferencia considerable entre este y los demás delitos. Lo vemos nacer en el abuso de una necesidad constante y universal a toda la humanidad, necesidad anterior y aún fundadora de la misma sociedad, pero los otros delitos destruidores de ella tienen su origen más determinado por pasiones momentáneas que por una necesidad natural.
Semejante necesidad parece, a quien conoce la historia y el hombre, siempre igual en el mismo clima a una cantidad permanente. Si esto fuese verdad, inútiles y aún perniciosas serían aquellas leyes y aquellas costumbres que procurasen disminuir la suma total, porque su efecto sería oprimir una parte de las necesidades propias y ajenas, pero por el contrario serían sabias aquellas que, por decirlo así, siguiendo fácil inclinación del plano, dividiesen y distribuyesen la suma en tantas iguales y pequeñas porciones, que impidiesen uniformemente en todas partes la sequedad y la inundación. La felicidad conyugal es siempre proporcionada al número y a la libertad de los matrimonios donde estos se rigen por las preocupaciones hereditarias, donde la potestad doméstica los combina y los escoge. Allí la galantería rompe los vínculos con desprecio de la moral vulgar, cuyo oficio es de clamar los efectos manteniendo las causas. Pero no hay necesidad de estas reflexiones. Para el que, viviendo en la verdadera religión, tiene más sublimes motivos que corrige la fuerza de los afectos naturales. La acción de este delito es tan instantánea y misteriosa, tan cubierta de aquel velo mismo que las leyes han puesto velo necesario pero frágil, y que aumenta el precio de la cosa en vez de disminuirlo. Las ocasiones tan fáciles, las consecuencias tan equívocas, que el legislador podrá más bien evitarlo que corregirlo. Regla general en todo delito que por su naturaleza debe las más veces quedar sin castigo. Las penas son un incentivo. Es propiedad de nuestra imaginación que las dificultades, cuando no son insuperables o muy difíciles respecto de la flojedad del ánimo de los hombres, las exciten más vivamente y engrandezcan el objeto, porque sirviéndola de estorbos que impiden su curso vagabundo y voluble, sin dejarla salir de él y obligándola a recorrer todas las combinaciones, se fija más estrechamente en la parte agradable, a quien más naturalmente se arroja nuestro ánimo, que en la dolorosa y funesta de quien huye y se separa. La sodomía, tan severamente castigada de las leyes y tan fácilmente entregada a los tormentos, vencedores de la inocencia, tienen su fundamento menos sobre las necesidades del hombre aislado y libre que sobre las pasiones del hombre sociable y esclavo. Toma su fuerza no tanto del desmedido uso de los placeres, cuanto de aquella educación que empieza por hacer inútiles los hombres a sí mismos, para hacerlo útiles a otros. En aquella casa donde se oscurece y encierra la juventud ardiente, habiendo En aquella casa donde se oscurece y encierra la juventud ardiente, donde habiendo una valla insuperable a cualquiera otro comercio, todo el vigor de la naturaleza que se desarrolla se consume inútilmente para la humanidad y aún anticipa la vejez. El infanticidio es igualmente efecto de una contradicción inevitable, en que se encuentra una persona que haya cedido o por violencia o por flaqueza quien se ve entre la infamia y la muerte de un ser incapaz de sentir los males, ¿cómo no preferirá ésta a la miseria infalible en que serían puestos ella y su infeliz parto? El mejor modo de evitar este delito fuera proteger con leyes eficaces la flaqueza contra la tiranía, la cual exagera los vicios que no pueden cubrirse con la mano de la virtud. Yo no pretendo aminorar el horror justo que merecen estas acciones, pero señalando sus orígenes, me juzgo con derecho de sacar una consecuencia general. Esto es, que no se puede llamar precisamente justa, entre paréntesis, vale tanto como decir necesaria, cierra paréntesis, la pena de un delito, cuando la ley no ha procurado con diligencia el mejor medio posible de evitarlo en las circunstancias existentes de una nación.